Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta videoconferencia organizada por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad. El día de hoy estamos con las orientadoras judiciales en esta capacitación denominada Violencia contra la Mujer en tiempos de cuarentena, la convivencia con el agresor. Agradecemos la participación de todas y todos. Para poder dar inicio a esta videoconferencia vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Sara Gaspar Pacheco. Ella es magistrada integrante de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad. Adelante, doctora. Gracias, Cristian. Muy buenas tardes con todas y todos los que tienen en esta tarde la oportunidad de escucharnos. En primer lugar, para dar la bienvenida a nombre de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en su Comunidad, que preside la señora juez Janete Oyilardi, que en esta oportunidad, en coordinación con la Asociación Peruana de Mujeres Juezas y la Asociación de Juezas para la Justicia y Democracia, han tenido a bien coordinar este primer ciclo de conferencias virtuales para orientadoras judiciales dentro del marco de los temas de violencia de género y acceso a la justicia, elaborado para las orientadoras judiciales a fin de fortalecer y actualizar los conocimientos de las participantes en los temas de acceso a la justicia, discriminación, violencia contra las mujeres, grupo familiar y sobre todo sobre las personas en condición de vulnerabilidad, temas y situaciones y realidades que en este momento, referida a la situación surgida por causa de la pandemia del COVID-19, se ha venido aún a desnudar más. Es por ello que queremos, desde la posición de la Comisión, contribuir para que las señoras orientadoras, como agentes de cambio, como personas de sociedad, como lideresas en su comunidad, ven fortalecidos y también nos permita, desde sus experiencias en relación a los temas que vamos a tratar, fortalecernos también en la jurisdicción. Por ello, y en esta tarde contamos con la valiosa presencia de nuestra ponente, la doctora María Graciela Con, que muy gustosa y como siempre está colaborando con la Comisión Permanente y no solamente en la capacitación en la Corte Superior de la cual ella pertenece, sino como todos los magistrados de pertenencia a nivel nacional. Pues hoy capacitamos a lideresas de Lima y Callao, que como sabemos, conocen todas las realidades, porque lamentablemente, tengo que decirlo así, nuestra población ha sido migrante y sigue migrando y se coloca en diferentes zonas, por eso es que las realidades son variantes y ellas se repiten. Entonces, las realidades y las particularidades que se presentan en cada zona de nuestro país están centradas, como lo hemos visto en estos momentos, en Lima y Callao y a nivel de nuestro país. Por eso es que le damos pues nuevamente la bienvenida a todas ustedes, también a sus familiares y a todas aquellas personas que tienen interés en estos temas de relevancia, porque todos podemos contribuir de nuestra posición, de nuestro lugar en el que nos encontramos, para contribuir y erradicar desde alguna o empezar a contribuir a generar una situación de cambio frente a la violencia, especialmente a las mujeres, a niños, niñas y adolescentes, y ello es lo que buscamos fortalecer desde la Comisión, porque cuando cada uno de nosotros se fortalece, también buscamos fortalecer a la sociedad y sobre todo sobre la base. Agradecemos pues por su presencia, sabemos que todos vamos a salir fortalecidos hoy con la conferencia Violencia contra la Mujer en tiempos de cuarentena y la convivencia con el agresor. Y damos nuevamente la bienvenida a todas ustedes. Muchas gracias y sin mayor preámbulo, dado que todos estamos ansiosos de escuchar a nuestra ponente, le damos nuevamente la palabra a Cristian. Sí, por favor. Muy bien, entonces, muchas gracias, doctora, por su presentación.
Vamos a darle entonces el uso de la palabra a la doctora María Graciela Comte. Ella es abogada egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, con estudios de maestría con mención en civil empresarial por la Universidad Privada de San Pedro y egresada de la maestría constitucional por la Universidad Nacional del Santa, conciliadora extrajudicial con especialidad en familia, juez especializada en niños y adolescentes desde el año 1994 y en su condición de juez titular especializada en familia desde el año 2002 a la fecha. Actualmente con el cargo de jueza del tercer juzgado especializado de familia. Ella nos va a presentar el tema violencia contra la mujer en tiempos de cuarentena, la convivencia con el agresor. Adelante, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. En principio, mi especial agradecimiento a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad por esta oportunidad de poder conversar con todas y todos presentes a través de esta tecnología que en principio es difícil para nosotros que recién estamos utilizando estas herramientas tecnológicas, pero nunca es tarde para aprender. Por lo tanto, bienvenida sea. Vayamos al tema. Y el tema es violencia. Pero, ¿qué cosa es violencia? ¿Cómo podemos entender a la violencia? Todas y todos sabemos o tenemos una noción de esa violencia. El golpe, una cachetada, una palabra o una frase que impacta en nosotros de una u otra manera, eso cuando es utilizado por un integrante del grupo familiar que tiene autoridad o que tiene fuerza o que tiene poder sobre los integrantes de la familia, allí estamos hablando de violencia en la familia, de violencia familiar, y hoy, como le llamamos, violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿Y por qué hablamos de violencia contra la mujer? Porque alguien por allí ya nos ha dicho, ¿por qué esa discriminación con los varones, no? Y es que no se trata de discriminación, se trata de hacer relevante una realidad que no podemos negar. Y es que la violencia se ejerce primordialmente en agravio de las mujeres. Eso es lo que hoy tenemos. Y no es prevalente la violencia contra los varones. Que decimos que sí la hay, que reconocemos que la hay, y que tiene sus propias características, como por ejemplo el hecho que debe estar mucho más escondida que la violencia contra la mujer, porque el varón tiene el prurito de que no va a ir a denunciar justamente porque es ir contra su hombría. Entonces, tiene sus propias características. Pero en el caso que hoy nos ocupa, es primordialmente por ser la mujer la que mayor es, en mayores casos es víctima de violencia, es por eso es que estamos aquí. Porque lo que buscamos justamente es tratar de hacer despertar a todas aquellas mujeres para que puedan decir no a la violencia. Y ahí un papel fundamental son ustedes. Déjenme decirles que ustedes se constituyen nuestra mano derecha para tratar de erradicar lo más rápido posible esta violencia que cunde en nuestro país. Y que ustedes y nosotros la estamos viendo cada vez más en nuestras propias hijas, sean adultas o sean menores de edad. Por eso es preocupante,
Por eso es que nos interesa conversar con ustedes, porque ustedes de primera fuente, de primera mano, están aquí y son las que nos van a poder decir, oye, acá hay violencia y por lo tanto aquí tenemos que intervenir como parte del Estado. Pero para eso tenemos que saber que hay tipos de violencia y esos tipos de violencia, también ustedes lo conocen, son la violencia física. El golpe, la cachetada, la patada, aquello que te causa daño a la integridad corporal y que es más fácil de visualizar y más fácil de prevenir y más fácil de sancionar, porque se puede ver. Pero aquí es importante que ustedes sepan que es en ese papel que tienen como primera mano, como la que primero acompaña a la víctima, ¿qué herramientas podemos utilizar para realmente, primero, dictar medidas de protección, las que sean pertinentes y necesarias para el caso concreto, y dos, para sancionar? Entonces, eso es lo primero. Lo primero es que cuando nos encontramos con una violencia física, podemos visualizarla a través de moretones, por ejemplo. Siempre hemos dicho que todos tenemos un teléfono y dentro de ese teléfono tenemos cámaras. Pues tomémosle una foto. Una foto vale más que 1000 palabras, porque recuerden, cuando estamos dolidas, tomamos la decisión de denunciar, pero esa decisión no siempre permanece en el tiempo. Y cuando no permanece en el tiempo y no podemos hacer la evaluación médica correspondiente, sea en el lugar que sea, me refiero a una posta médica, en el Instituto de Medicina Legal o lo que fuere, esa fotografía va a hacer que nosotros podamos dictar las medidas de protección necesarias. Y más tarde puede servir también como elemento de prueba para la sanción. Por eso es importante que cuando hablamos de violencia física, nosotros podamos recopilar todos aquellos medios probatorios que más tarde puedan servir al juez. Y una de ellas, como les vuelvo a decir, es la fotografía. La fotografía vale más que 1000 palabras, como les he dicho hace un momento. Pero también hay una violencia psicológica. Esa violencia psicológica, ojo, es más difícil de probar, porque no se ve. Está en el alma. Son los insultos, son las frases denigrantes, son todo aquello que menoscaba nuestro interior. Por lo tanto, afecta nuestra psiquis y nos afecta emocionalmente. Hoy hablamos de afectación emocional. Antes hablábamos de daño psíquico. Y era muy difícil de probar porque hasta incluso a nivel de psicólogos, tanto del Instituto de Medicina Legal como de los centros médicos o de los hospitales, no nos poníamos de acuerdo, inclusive nosotros. Hoy tienen entendido que probar el daño psíquico en un primer momento era dificilísimo porque teníamos que esperar 6 meses posteriores para hacer una nueva evaluación, entonces era totalmente fuera de contexto, porque en esos 6 meses podía ocurrir cualquier cosa. Hoy hablamos de afectación emocional y en algunos casos incluso hablamos de ansiedad y hablamos de niveles mucho más bajos para dictar y graduar las medidas de protección que vamos a dictar como juzgados de familia. Por ello, cuando la ley dice es la acción de omisión tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, ¿cuántas veces nos encontramos que nuestras propias amigas y nuestras propias compañeras nos dicen, no, ya no voy, mi esposo está por llegar y no me gusta que esté con ustedes? O
mañana es mi cumpleaños, pero no voy a ir a mi familia porque mi esposo no quiere que vaya. Eso es una forma de violencia y no podemos tolerarlo. Entonces, aquí es necesario que ustedes y nosotros identifiquemos este tipo de violencia para saberlo y denunciarlo. Porque hoy se empieza con eso. De los patológicos, te aíslo, empiezo a pegar y luego terminamos en una escala de violencia que ya ustedes pueden proyectarse en cómo termina. Además de eso, la ley establece como tipo de violencia una respecto de la cual es terrible para nuestras niñas y hoy también en nuestros niños, porque violencia sexual no solamente encontramos ahora en niñas, sino también en niños. Entonces, en ese sentido, la ley establece que son acciones de naturaleza sexual sin consentimiento o bajo coacción. También la exposición a material pornográfico a través de amenazas o intimidación. ¿Qué significa? Un niño, al obligar al niño o a la niña a ver películas pornográficas bajo amenaza o intimidación. Entonces, ahí tienen una forma de violencia terrible y que además tiene un tratamiento especial, porque a diferencia de las otro tipo de violencia, me estoy refiriendo a la psicológica y a la sexual, requiere la intervención directa del Ministerio Público, no solamente para la declaración de la niña y niño, sino también para las evaluaciones que corresponden. Me refiero a los exámenes ante medicina legal. Y por último, la ley ha introducido además otro tipo de violencia, que es la violencia económico-patrimonial. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, el menoscabo de los recursos económicos en nuestro patrimonio. Está bien, yo tengo una pareja, pero determinamos vivir juntos y yo llevo a la casa un televisor y yo lo compré, que es preexistente a la convivencia entre nosotros. Entonces, ese televisor, en vez de que sea usado por mí, es usado por él y lo lleva a, por ejemplo, entre comillas, a su trabajo. Que dice que es su trabajo. Veamos. Entonces, eso es extraerla del ámbito de custodia y de la persona. Entonces, ahí tenemos otra forma de violencia económica o patrimonial. La limitación de los recursos económicos para satisfacer las necesidades o también la evasión del cumplimiento de la obligación alimentaria. Alguien por allí me preguntó y me dijo, si es económico patrimonial, por supuesto, y en agravio de quién, de tus hijos. ¿Se puede utilizar el proceso de violencia para obligarlo a él a pagar, por ejemplo? Sí. Porque si yo le ordeno que pague y no paga, entonces está incurriendo en un delito de desobediencia y o resistencia a la autoridad. ¿Es una forma de violencia? Sí, es una forma de violencia. Como les decía hace un momento también, la perturbación de la posesión o la tenencia o propiedad de los bienes, que significa, en algún momento les dije, lo lleva, estoy privándola de la posesión de su televisor. Pero también puede ser que se lo lleve y lo destruya. ¿Es otra forma de violencia? Sí, es otra forma de violencia. Y es una forma de violencia económico-patrimonial. Una de las formas
que vamos a encontrar y que encontramos bastante es la limitación o el control de los ingresos. Recuerden, nosotros trabajamos y hay que ser claros y específicos en esto. Cuando somos pareja y ambos trabajamos, asumimos las cargas, en este caso, las obligaciones del hogar en partes iguales. ¿No es cierto? Porque somos parte de una familia y por lo tanto tenemos que asumir nuestras obligaciones del hogar. Pero una cosa es que yo asuma una parte, porque nos ponemos de acuerdo, ¿sabes qué? Yo me encargo de la luz y tú te encargas del agua. Por ejemplo, un año y al otro año cambiamos para que sea más equitativo. Una cosa es eso y otra cosa es que, como ocurre muchas veces, tiene la tarjeta de pago de nosotros. Y él es el que la utiliza o muchas de las veces mal utiliza nuestros ingresos. Entonces, ¿es otra forma de violencia económica patrimonial? Sí, es otra forma de violencia. Pero ojo, no hay que perder de vista que estos tipos de violencia se dan dentro de un ciclo. Y eso ustedes ya lo conocen, entiendo que ya les han puesto de conocimiento. Este ciclo de la violencia es como una especie, es un círculo que se va haciendo en espiral, porque no solamente hay un ciclo de violencia, sino también es una escalada de violencia. Porque la violencia empieza como una acumulación de tensiones, y eso ustedes lo saben. Y llega un momento en el cual explota, es decir, viene la reacción y se produce la violencia. Una vez que se produce la violencia, evidentemente, si alguien, esa persona me ha regado, me molesto mínimamente con él, me siento resentida, me siento decepcionada y consecuentemente hay un distanciamiento con mi pareja. Lo lleva a la denuncia, pero una vez que pasa eso, empezamos a pensar, empezamos a decir, oye, tenemos hijos. Sí, pero yo también lo quiero, yo sé que él me quiere. ¿Por qué no le doy otra oportunidad? Porque nos hablamos a nosotras mismas. Porque yo sí creo que puede cambiar. Pero ¿cuántas veces va diciéndonos eso? ¿Cuántas veces promete cambiar? ¿Cuántas veces nos ilusionamos y nos esperanzamos? Y nos convencemos a nosotros mismos que sí puede cambiar. Y regresamos. Y al regresar, evidentemente, se produce la reconciliación, se produce lo que se llama la luna de miel, hasta que nuevamente empezamos la acumulación de tensión para luego llegar nuevamente a la violencia. Por eso decimos, es el círculo de la violencia. Pero lo más importante, no solamente se trata del círculo de la violencia al cual ustedes ya tienen conocimiento, sino que es una escalada. La violencia es ¿por qué? Porque se empieza con agresiones psicológicas, con agresiones verbales, para luego llegar a la violencia física. Y luego de la violencia física, ¿qué es lo que tenemos? Las amenazas de muerte. Hasta que luego, un día no quiera Dios, viene la muerte violenta. Por eso es importante que cuando hablamos de violencia, hablamos de un riesgo que puede ser incluso inminente. Por eso es la ley. Por eso es que se promulgó la ley 30.364. ¿Por qué? Porque su objetivo es neutralizar o minimizar los efectos de esta violencia de la cual estamos hablando. Y lograr principalmente el normal desenvolvimiento de la víctima.
asegurando su integridad física o psicológica, pero también su patrimonio. Tomando en cuenta lo que hace un momento les acabo de decir, el riesgo. El riesgo es leve, el riesgo es moderado, o el riesgo es severo o severo extremo. Además, tenemos que tener en cuenta la urgencia de dictar esta medida de protección y, consecuentemente, la necesidad de dictarla, teniendo en cuenta el peligro en la demora. Por eso es que cuando se da la ley 30.364 y se establece que la violencia, el proceso de violencia, tiene dos etapas. La etapa de protección, que es la que está a cargo del juzgado de familia y de la cual estamos hablando nosotros, y la etapa de sanción, que está a cargo de los jueces penales. Son ellos, a través del proceso penal que corresponde, a través del proceso penal que corresponde, que va a sancionar al autor de la violencia. Evidentemente, muchas gracias. Lo que pasa es que se acopla. Bien, entonces decíamos que el proceso de violencia tiene dos ámbitos: el ámbito de protección y el ámbito de sanción. El ámbito de protección, que es para dictar las medidas de protección a partir del riesgo que podamos nosotros vislumbrar, y la etapa de sanción, que es a cargo de los jueces penales. Ahora, ¿a quiénes se aplica? Evidentemente, como dije hace un momento, a la mujer, porque es la mujer la que en nuestra sociedad es la que viene mayormente siendo víctima de violencia intrafamiliar. Pero también, está también para proteger a los integrantes del grupo familiar, y dentro de ellos también están el varón, porque como les decía hace un momento, no solamente somos las mujeres las que somos víctimas de violencia, sino también los varones, y consecuentemente también en todas las etapas de su vida. Estoy refiriéndome a la etapa de la niñez, a la etapa de la adolescencia, a la etapa de adultez y al adulto mayor. ¿Quiénes pueden ser sujetos de esta violencia? Como dije, la víctima puede ser una mujer en cualquiera de los ámbitos de su vida, las etapas de su vida. Niña, adolescente, adulta mayor. Pero también los integrantes del grupo familiar, y me estoy refiriendo a los varones. La diferencia está que a través de la ley 30.364, la ley establece que la mujer no necesita acreditar esa vinculación familiar. Fíjense, no hay necesidad. Por lo tanto, a cualquier mujer que sea víctima de violencia, es posible dictar medidas de protección. La diferencia está que en el caso del varón sí tiene que acreditar la vinculación familiar que establece la ley. Por lo tanto, aquí me parece importante que ustedes lo sepan, porque muchas veces se presentan denuncias sin que podamos acreditar la vinculación familiar. No obstante ello, los jueces de familia, les puedo comentar, dado que nosotros tenemos el aplicativo del RENIEC, podemos ingresar y, trabajando con los reportes del RENIEC, podemos lograr esa vinculación. Pero hay algunos casos en los cuales no podemos, y evidentemente tenemos que ir a utilizar, por ejemplo, derechos fundamentales como son la integridad física o la integridad moral. Además, ¿y esto por qué? Porque, como les he dicho hace un momento, más del 70% de la carga de los juzgados de mi familia son procesos de violencia, y dentro de esos, la mayor carga que nosotros tenemos en los procesos de violencia
son más del 80% que están dirigidas en contra de mujeres. Por eso es que la ley ha puesto énfasis en proteger a la mujer, porque ella tiene derecho a vivir dentro de un clima de paz, no solamente dentro de su hogar, sino también fuera de su hogar. Y además tiene derecho a la asistencia y a la protección. Esta asistencia tiene que ser no solamente en salud, sino también una asistencia jurídica para acceder a los servicios de justicia y a la información, primordialmente de sus derechos. Dicho esto, que es la parte de los conceptos, las definiciones, veamos el procedimiento. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a denunciar una violencia. En principio, la competencia, es decir, quién va a conocer un proceso de violencia para dictar medidas de protección, son, en principio, el juez de familia. Cuando no hay juez de familia, pero hay un juez mixto, que además es competente en materia familiar, será el juez mixto. Y cuando no hay ni juez de familia y no hay juez mixto, entonces será el juez de paz letrado con competencia delegada, es decir, cuando se le ha autorizado. Y cuando no hay juez de paz letrado, entonces será el juez de paz de la jurisdicción en donde nos encontremos. En lugares muy remotos en donde no hay, es el juez de paz quien está facultado para dictar las medidas de protección necesarias al caso. ¿Quién puede denunciar? Cualquier persona. Cualquier persona. Ojo, no solamente respecto a lo que a mí me puede haber sucedido, sino también respecto a lo que le puede haber sucedido a mi amiga, a mi vecina, o simplemente a una persona que pasa por allí. Si yo veo que está siendo violentada, yo puedo denunciar, por supuesto. El problema radica en que nosotros, y permítanme la expresión, no nos compramos el pleito. Son muy pocos, los que reaccionamos frente a una persona que está siendo violentada en plena calle y nosotros nos pasamos de costado. Entonces, basta ya de ser indiferentes con la violencia. Porque cuando empezamos a trabajar en favor de no vulnerar derechos fundamentales, es cuando nuestra sociedad va a cambiar. Y ojo, no lo digo solamente por ustedes, no lo digo por la persona que estuviera a su costado, no lo digo por su vecina, lo digo por nuestros propios hijos e hijas. Porque mañana más tarde puede ser tu hija, tu hijo, que esté sufriendo violencia. Por eso es que hay ese dicho tan aplicable aquí, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Entonces, cualquier persona puede denunciar. La pregunta es, ¿quiénes pueden ser denunciados? Evidentemente que aquí sí tenemos que hacer una disgregación, a diferencia que cualquiera puede denunciar, tengamos vínculo o no tengamos vínculo con la persona que está siendo agredida. A quien podemos denunciar puede ser también cualquier persona, pero a partir de los 12 años, es decir, cuando es adolescente. Y quiero que me escuchen bien sobre esto. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier persona mayor de edad, sí. Pero ojo, que tenga dentro, que esté en pleno ejercicio de su capacidad. Es decir, que tenga raciocinio. Porque si no tengo raciocinio, es complicada la situación. Porque vamos a tener que nombrarle un representante legal, pero eso no significa que no podamos denunciar.
De los 18 años para abajo, es decir, los adolescentes, y el adolescente es a partir de los 12 años hasta antes de cumplir los 18, pueden ser denunciados por violencia sexual. Yo tengo hijos que le han pegado a su madre, que tienen 13 años y no saben levantarle la mano a su madre, porque los mandó a que ayuden en la casa. Entonces, en esos casos, evidentemente hay una diferencia, sí, porque el adolescente no comete delitos, sino comete infracción penal, y por lo tanto va a ser conocido por el fiscal de familia y no por el fiscal penal. Pero podemos denunciar, por supuesto. Por supuesto que podemos denunciar. Entonces aquí sí hay la diferencia. Vuelvo a repetir, o vuelvo a decirles, cualquier persona a partir de los 18 años para arriba sí puede ser denunciado. Y de los 18 años para abajo hasta que cumplió los 12 años. Porque menos de 12 años es un niño y por lo tanto ya no es pasible de una sanción, digamos, entre comillas, ¿no? Nosotros lo llamamos medida socioeducativa o medida de protección. Entonces, allí no es posible. Es un niño y no está comprendido dentro de la ley y menos en el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Ahora, este hecho que hemos visto ya y de cuál hemos hablado, violencia física, violencia psicológica, violencia económico-patrimonial, ya vimos dónde se va a tramitar, ya vimos quién puede denunciar, ya vimos a quién le podemos denunciar. Ahora veamos a dónde vamos a denunciar. ¿A dónde? Y la ley prevé, en primer lugar, la comisaría de tu sector, es la más cercana. Puedes denunciar allí. Puedes denunciar ante el juzgado de familia. Puedes denunciar ante el juzgado de familia. Ante la fiscalía, sea la fiscalía penal o sea la fiscalía de familia, también puedes sentar tu denuncia allí. Incluso en los centros de emergencia mujer, que están cercanos, ustedes en línea, a diferencia nuestra, tenemos menos centros de emergencia, ustedes lo tienen en más jurisdicciones. Entonces, aquí pueden también denunciar, pero también pueden denunciar ante la Defensoría del Pueblo. Evidentemente, en otra meta, lo deriva. Pero pueden denunciar allí también, sí, pueden hacerlo. Fíjense, en un bagaje de instituciones a las cuales pueden acudir frente a un hecho de violencia. Y esta, ¿cómo va a ser esta denuncia? Yo tengo que ir con mi documento, no necesitan, no se necesita. Cualquier persona va a estas instituciones, puede denunciar de manera verbal, puede denunciar de manera escrita, porque lo puedo hacer también con un abogado, y yo puedo hacerlo, puede hacerse a través del teléfono también. Hay una ley del Ministerio de la Mujer que permite denuncias de violencia. Y ahora, en estas circunstancias, podemos trabajar la denuncia electrónica, sea por WhatsApp, sea a través de los canales que está permitiendo todas las cortes superiores. Entonces, también ya tiene, recapitulando, verbal, escrita, a través de teléfono, a través de WhatsApp, vía electrónica, esos son los medios que podemos hacer. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la persona pueda tener protección lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Y por eso les decía hace un momento, tan importantes son ustedes para que puedan orientarlas de lo que deben hacer, de lo que puede hacer. Y lo que puede hacer es, evidentemente, denunciar, pero una vez que denuncia es importante que
vaya a hacer su evaluación médica, que vaya a hacer su evaluación psicológica. ¿Por qué? Porque el juzgado tiene que determinar, de acuerdo a los hechos, de acuerdo al riesgo, de acuerdo a los antecedentes que pudiera tener, el tipo de medida de protección que va a dictar. ¿Por qué? Si es diferente que yo tengo un proceso en el cual no tengo nada, o sea, no llegó, solamente tengo el dicho, tengo la ficha de valoración de riesgo, veo que hay 2 niños ahí, pero no tengo ni el informe psicológico ni el informe médico. Evidentemente, yo siento, preveo que hay necesidad de dictar medidas de protección. Las voy a dictar, pero no las dictaré como de repente debería ser al caso concreto. Entonces, ahí es importante que ella sostenga o él sostenga la denuncia y continúe la tramitación del proceso para que lleguemos a un buen término. Entonces, supongamos que eso se presentó ante la comisaría. La comisaría tiene la obligación de recepcionar la denuncia de manera directa en su sistema. No debe hacer su papelito para que vaya al médico legista y después, si es que llega del médico legista, recién la ingreso. No, eso no puede ser. Tiene que sentar la denuncia de manera inmediata. Y luego, recién allí, darle el oficio para que vaya al médico legista para su evaluación, que corresponde a la posta médica, al hospital que esté más cercano, en donde se puede hacer la evaluación. Pero también hacer la evaluación psicológica en los casos que corresponda. Y ahí va a derivar al centro de emergencia mujer más cercano. Recuérdese que los CEN ahora están en comisaría, por lo tanto están ahí al costado y se puede hacer la evaluación inmediatamente. E inmediatamente también deberán realizar la ficha de valoración de riesgo. Ojo, no soy yo, denunciante, quien tengo que sentarme a llenar, no. Es el policía el que tiene que hacerlo, el que tiene que preguntar, porque eso está redactado justamente para que el policía pueda discriminar y marcar lo que corresponde al caso. Ella viene con todos los nervios encima. Ella viene en un estado de nervios terrible. ¿Cómo le vamos a pedir a ella que se ponga el esto y que marque? No está en condiciones. Por eso es tan importante, y les comparto la experiencia vivida en Ecuador, cuando fuimos a ver un módulo justamente de violencia en Ecuador. No me acuerdo la ciudad exacta en este momento, pero es en la frontera, casi la frontera. Y cómo es que el equipo multidisciplinario, cuando llega la víctima, lo primero que hace es encargarse de la víctima. La primera que recibe es la psicóloga. ¿Por qué? Porque hay que trabajar primero con la víctima. Porque como les decía hace un momento, o sea, vienen con todo el aspecto emocional terrible, y eso es lo que hay que bajar primero para que se calme y pueda decir su realidad. Si bien es cierto, esto no lo tenemos aquí, ustedes que están en la mano, en su condición de orientadoras y en su condición de que conozcan a las personas de su comunidad, tienen especial relevancia para ejercer sobre todo tranquilidad a la persona víctima, que permita que no solamente se calme, sino que también pueda narrar realmente los hechos. Porque a veces hasta nos olvidamos de las cosas que han pasado, sino que decimos una partecita nada más. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Entonces, les comentaba que una vez realizado esto se tiene que hacer dentro de las 24 horas, porque inmediatamente la comisaría tiene que remitirlo al juzgado de familia. ¿Para qué? Para que el juzgado, cuando
cuando la ficha de valoración de riesgo arroja riesgo severo o severo extremo, el juez puede dictar la medida de protección de manera inmediata. Cuando no, se cita una audiencia y se procede a dictar las medidas de protección en audiencia oral. Esto es cuando la denuncia se presenta ante la comisaría, porque cuando la denuncia, que también puede ser presentada ante el mismo juzgado, nosotros la recepcionamos, bueno, antes del estado de emergencia, teníamos una afluencia bastante grande, a veces una diaria dentro de la semana, pues podríamos tener a veces hasta 10, a verbales me refiero. ¿Y es por qué? Porque cuando ingresa al juzgado, inmediatamente nosotros procedemos a hacer la ficha de valoración de riesgo, previamente le tomamos la denuncia y pasa evaluación médica, porque recuerden que en algunos juzgados, no en todos, pero en algunos juzgados, nuestro equipo multidisciplinario está constituido por la trabajadora social, por la psicóloga, por el médico y por el educador. Entonces, allí es donde pedimos que todo el equipo intervenga. ¿Para qué? Para que le hagan una evaluación interdisciplinaria. De esa manera, yo no solamente tengo la forma en cómo ha venido, sino también todas las condiciones en que vive en su entorno familiar. Y que me permite dictar mejor medidas de protección, evidentemente, para proteger mejor a la persona. Respecto a eso, yo les puedo comentar, por ejemplo, de una denuncia verbal que vino a hacernos al juzgado un señor joven que nos indica que su sobrino venía siendo maltratado por su padre. Y en ese momento él no tenía ni al niño, no tenía la dirección donde estaba, presumía que podría estar en un determinado lugar, nos dio más o menos las características, pero hubo algo que fue fundamental y que yo ya se les he dicho. Le había tomado fotos a su sobrino. Y Dios santo lindo, ustedes vieran esa espalda de esa criatura. Por eso les digo, una foto vale más que 1000 palabras. En ese momento, la ventaja de tener una denuncia verbal directa al juzgado es que podemos actuar inmediatamente. Y ahí ordenamos inmediatamente que el equipo se constituya al hogar con él para que nos indique, evidentemente él no podía bajarse, pero sí nos podía enseñar más o menos por dónde ir y dónde se podía ubicar al niño. Se le pudo ubicar al niño y pudimos lograr darle una medida de protección al niño, porque con posterioridad el padre fugó a raíz de que el equipo lo encuentra al niño solo. Gracias a Dios, digo gracias a Dios porque se pudo extraer al niño y evidentemente entregamos en colocación familiar al tío. Entonces es tan importante la intervención y la forma en cómo trabajemos para que tengamos buen término. Como es que una señora que tomamos conocimiento que había tenido 10 años antes, había estado en el hospital por quemaduras de tercer grado, quemaduras, y inicialmente la señora dice que había sido quemada por su esposo con agua hervida, y después dice que a ella se le había caído. En ese entonces nadie hizo nada. Y nosotros nos llegamos a enterar por qué. Porque ella hace una llamada telefónica al juzgado y conversamos con ella a través de la vía telefónica y estaba que lloraba y en un estado de nervios diciendo que en ese momento la mataba el señor. ¿Por qué? Porque le había, entre comillas, desobedecido
y como le había desobedecido, entonces él le había ofrecido que llegando del trabajo le iba a pegar. Y ella estaba con sus domingos y no sabía ni qué hacer. En ese momento le hemos pedido la dirección, le hemos traído con nosotras, le hemos ingresado a un hogar de refugio y hoy, gracias a Dios, con la intervención de la alumna de aquí, de una ciudad que no voy a decir, de personas que nos han apoyado para lograr los pasajes, hemos logrado sacarla de aquí. Porque a tal punto llegó el acoso y el riesgo de esta señora que incluso la logró ubicar en un teléfono de su familia de ella. Porque tenía familia aquí en mi ciudad, tenía familia y tiene familia acá. Pero no podía continuar porque definitivamente realmente la podía agredir y no la contábamos. Hoy, gracias a Dios, ella está bien, ella está con sus niños están estudiando, están en otra ciudad, están lejos del peligro, y eso es algo de lo cual puedo, permítanmelo decirlo con un poco de orgullo, que logramos hacer efectiva la finalidad de este proceso. Bien. Pero, frente a ello entonces, cuando regresemos a nuestro proceso y estamos en una audiencia, la audiencia, ojo, en la ley establece que debe ser oral, lo que significa que debe ser grabada en audio y video. Y además, dictar la medida de protección en ese momento, que es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué significa? Que si hoy tenemos esa audiencia, 5 audiencias, 6 audiencias, 8 audiencias, depende de lo que tengamos y depende de lo que nos coloquen en la agenda, y ese día la señora sale de la audiencia con su medida de protección dictada, con los oficios que tiene que llevar al hospital para la terapia y la abogada o el abogado del Centro de Emergencia Mujer, que las acompañan normalmente, son los que van a llevar los oficios a la comisaría para hacer efectiva la medida de protección. ¿Qué medidas de protección se pueden dictar? Evidentemente, empezamos con el retiro del agresor, que es la más grave, es la que más fractura a la familia, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando dictamos este retiro, porque además este retiro, y debemos entenderlo, es un retiro temporal. Las medidas de protección son temporales, no son para siempre, porque lo que se busca es justamente trabajar con el agresor, trabajar con la víctima y trabajar con la familia para recomponer estas relaciones familiares. Además del retiro, evidentemente cuando no viven juntos es el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima, que puede ser a 100, 150, 200, 300, de acuerdo a la gravedad del hecho. Este impedimento de acercamiento no solamente es al domicilio, sino al lugar donde trabaja, al lugar donde se recrea, al lugar donde se encuentre la señora. No podrá acercarse a, como les dije, 100, 200, a la distancia que el juez lo determine. Pero también la prohibición de comunicación con la víctima, que puede ser vía chat, vía teléfono, vía mensajes, porque una forma de agresión psicológica muy frecuente es justamente los mensajes negativos a través de los chats, a través del WhatsApp, a través de los medios informáticos. Evidentemente, ahora con esta última ficha de valoración de riesgo nos permite determinar qué tanto el denunciado o la denunciante, el denunciado podría ser que tuviera acceso a armas de fuego o armas punzocortantes. Si bien es cierto, podemos enviar a la SUTAMED para la prohibición de la tenencia o el porte de armas, cuando se tratan de armas punzocortantes no lo podemos hacer. Recuerden cómo le prohibimos. Pero,
¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que el oficio en el cual nosotros le decimos a la comisaría, oiga, usted tiene que ejecutar las medidas de protección porque son de su responsabilidad. Tenga mucho cuidado porque en la denuncia se nos está informando que él estaría utilizando armas punzocortantes para amenazar a la víctima. ¿Qué significa esto? Que la policía va a tener más cuidado. Porque ya lo estamos previniendo nosotros, señores. Ojo, aquí hay una contingencia que tienen que tomar en cuenta. Entonces, de esa manera, coordinamos con ellos para que tengan mayor cuidado en este tipo de procesos. También la ley prevé el inventario de bienes. Aquí tengo recuerdo mucho, con mucho cariño, justamente un inventario de bienes que hicimos hace bastante tiempo y que fue en la chacra. Lo ordenamos y pudimos lograr establecer bienes realmente tenía la señora para los efectos de que el señor no los pudiera vender, porque ella se había retirado de la casa como consecuencia de la violencia, pero había chacra, había plantaciones, había huertos, había vaquitas, terneritos, patos. Entonces, todo eso lo contamos. Pero la anécdota es que cuando llegamos, la vaquita que ella tenía ya había parido y ya encontramos la vaquita más el ternerito. Fíjense, si no hubiéramos hecho este inventario, este señor hubiera podido vender tranquilamente el ternerito y hubiera significado un perjuicio económico para la señora. Entonces, ahí es importante tener en cuenta eso. Pero además el juez puede dictar medidas cautelares. Y estas medidas cautelares están directamente en relación a, por ejemplo, la asignación anticipada de alimentos respecto de los niños. Y aquí es importante, por favor, que cuando vamos a orientar y hay necesidad de dictar como medida cautelar la asignación anticipada, hacer más justos al momento de señalar esta asignación, nos puedan decir o le indiquen a la señora que digan que trabaja, más o menos cuánto gana. Pero además de eso, si es que tuviera los DNI de los niños, sería mundial. Y sería mundial, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos que dictar medidas de protección, tenemos que ver que esos niños sean realmente hijos del denunciado. Porque si no son hijos del denunciado, ¿cómo yo le obligo que pase una asignación anticipada a quien no es el padre? Hay que tener cuidado con eso. Si bien es cierto, hemos logrado que, pero recién ahora, hemos logrado reunir niños y adolescentes. Lo tenemos en el SIC, pero tiene sus bemoles. Tuvo que tener el DNI del padre, tuvo que tener el número de DNI del niño, y si es un hijo severo, por ejemplo, no lo tengo a la señora. Y si no la tengo a la señora, entonces, ¿cómo sé cuál es el número de DNI de su criatura? Mucho más, si en muchos de los casos ni siquiera me ponen el número de teléfono, y ahí va también la intervención de ustedes. Tan importante es que cuando se denuncie, la señora ponga su número de teléfono allí para poder comunicarnos con ellas. Y también, de ser posible, no solamente la dirección del denunciado cuando no vive con ella, sino también su número de teléfono y, si se pudiera, un cross de cómo llegar a la casa de ella y de él. Es muy importante para nosotros poder tener esos datos que nos permitan ejecutar estas medidas de protección. Muy bien, sigamos entonces adelante. ¿Qué más podemos hacer como medidas cautelares? La tenencia provisional de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el varón amenaza justamente con los niños. Porque como no puede contigo,
entonces sabe que cómo te va a mover el piso es con tus hijos. Entonces te amenaza con ellos. Te amenazo que te quiero llevar, que me los voy a llevar, no los vas a volver a ver. Esa es la frase recurrente que siempre encuentro. Me los voy a llevar y nunca más los vas a volver a ver. Ahí es importante evitar la tenencia provisional en favor de la madre, y eso es lo que estamos haciendo. Evidentemente, cuando hay esta situación, lo que grandes problemas es que el denunciado no va a la terapia psicológica, no la hace. Y entonces, al no hacerla, seguimos en la misma, porque no hemos avanzado nada en él, en la psiquis de él. Y como no hemos avanzado nada, podemos retornar al ciclo de la violencia. Una forma de olvidarlo es, ok, no te dejo ver a tus hijos, ¿para qué? Para que tú te vayas a terapia. Tú me acreditas que has ido a terapia y que esta sea positiva porque, ojo, ya me ha pasado también. Si en una terapia, doctora, aquí está la constancia, mire, son como 4 sesiones en 2 meses. Y aquí me dice que sí, el resultado positivo. Ah, muy bien, señor. Pase usted al equipo multidisciplinario para su evaluación correspondiente. ¿Qué me pasó? Me pasó que el equipo me dijo, está igualito, doctora. Igualito. Él sigue con los mismos problemas anteriores. Entonces, por eso decimos que el retorno a la casa, cuando es, por ejemplo, retiro temporal del hogar o la suspensión del régimen de visitas, es para que vaya a terapia y lo acredite tu hijo y que además esta es positiva. Porque si no, se mantienen en la suspensión. Si tú quieres ver a tus hijos, si tú quieres mejorar el clima familiar, y eso es lo que realmente quieres, entonces ve a tu terapia. Demuéstramelo. Porque si no, no estamos cambiando nada. No estamos cambiando. Entonces, esa es la forma en cómo estamos trabajando. Evidentemente, la terapia, como dije en su momento, la terapia psicológica, en los casos graves, como les comentaba también hace un momento, es el ingreso al hogar de refugio de la persona víctima de violencia y si está con sus niños, conjuntamente con sus niños. Evidentemente también estas son medidas temporales hasta que se logre encontrar un lugar en donde ella pueda desenvolverse debidamente protegida. Además, la ley establece que cualquier otra medida se puede imponer que logre la finalidad que es la protección. ¿Qué es lo que pasa ahora? Estamos viviendo en un estado de emergencia. Y este estado de emergencia hace que también necesitemos medidas excepcionales. Siendo ello así, entonces tenemos el decreto legislativo 1470 que obliga, en principio, a que el juez o la jueza considere, en primer lugar, los hechos que indica la víctima. En segundo lugar, considere que estamos en una emergencia sanitaria, que vivimos en confinamiento, es decir, vivimos dentro de la casa y no podemos salir. Por lo tanto, si es que los adultos están dentro de un clima de ansiedad, con mayor razón los niños, y por ende hay más riesgo de violencia. Y como hay más riesgo de violencia, entonces hay que priorizar, en primer lugar, evitar el contacto de la víctima con la persona denunciada. En segundo lugar, hay que priorizar el patrullaje constante de la policía en el domicilio de la víctima para evitar nuevos hechos de violencia. De ser posible, cuando viven juntos, ordenar el retiro y la coordinación con los familiares o con las casas de refugio cuando esto no sea posible. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que el decreto legislativo 1470 en principio nos dice priorice los principios de debida diligencia y prevención oportuna. ¿Qué implica esto?
que inmediatamente que se me presenta una denuncia, tengo que emitir las medidas de protección, tengo que emitir resolución. 24 horas tengo que emitirlas. Ojo, ¿y qué medidas de protección voy a dictar? Oye, no te voy a decir, oye, prohíbas y que le vayas a pegar. No. Si vive contigo, te vas de la casa de manera temporal, porque el riesgo es inminente. Y si no vives con ella, entonces te voy a ordenar el patrullaje constante del domicilio de la víctima en el momento de acercamiento y la prohibición de comunicación a la cual ya hemos hablado hace un momento. Por lo tanto, prohíbe de manera expresa que los jueces apliquen el mandato del cese, la abstención y la prohibición de ejercer violencia. Y mucho más si es que estamos frente a violencia ejercitada en niños, niñas y adolescentes. He tratado de hacer un recuento de todo esto. Sé que me he pasado bastante, pero en todo caso quedo a disposición de ustedes si es que hay alguna pregunta. Vamos a dar el uso de la palabra, o en todo caso si pueden hacernos las preguntas desde los comentarios, para que podamos ordenar esta fase de intervenciones y de respuestas por parte de la magistrada ponente. Bien, tenemos una pregunta, doctora, en los comentarios que han colocado de parte de Ana Lucía Pineda Bernales. Menciona: sabiendo que estamos ahora en cuarentena, ¿cómo quedan las audiencias programadas dentro de estas fechas, sabiendo que se lleva a sentenciar? Claro. A ver, lo que yo puedo decirles es lo que estamos haciendo en la Corte del Santa. En la Corte del Santa, ahorita, desde el momento en que se nos ha facultado ya para trabajar las medidas de protección, eso fue a partir de más o menos el 11 de mayo, aproximadamente, nosotros ya las estamos sacando. O sea, estamos dictando las medidas de protección y las estamos notificando ya a través de la policía a la comisaría que corresponde. Y esto está dentro del marco de las medidas adoptadas por el Poder Judicial. No solamente se dispuso, por ejemplo, la habilitación de los jueces de familia para dictar medidas de protección, sino también que dispone el uso de los correos institucionales para la recepción de denuncias, o los WhatsApp de institucional para que se recepcionen estas denuncias, sino también se autoriza a los presidentes para que se gestionen las facilidades para el cumplimiento de estas medidas. En esa perspectiva, el presidente de nuestra Corte ha coordinado ya con el jefe de la región policial para que a través de las comisarías ellos recepcionen los oficios en donde estamos ordenando se ejecuten las medidas de protección y se notifique además a la parte denunciante. Es decir, se ponga en conocimiento a la denunciante y ya de parte nuestra, en nuestros juzgados, se están notificando conforme a ley las medidas de protección dictadas. ¿Qué significa? En concreto, desde a partir del 11 de mayo aproximadamente estamos dictando medidas de protección. Lo que importa que cuando regresemos a julio, sí, 1 de julio, no vamos a tener audiencias pendientes en nuestra jurisdicción. Doctora, tenemos otra consulta más de Elizabeth Nancy Cabezas. Hace poco tuvo un caso donde el hombre tuvo que dejar su casa por el ciclo de violencia que ambos estaban pasando, pero él hará el depósito mensual para su hijo. Pero ¿cómo se podría realizar el régimen de visitas? Ya. Nosotros en este tipo de situación y de circunstancias ordenamos la suspensión del régimen de visitas. Inicialmente, cuando él acredita que ya pasó terapia psicológica, entonces empezamos los regímenes de visitas de manera gradual.
como vía juzgado, es decir, visitas vigiladas. ¿Por qué? Porque, como dije hace un momento, se usa a los niños para ejercitar violencia o tener bajo el puño a la mamá. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Y inicialmente hacemos eso y luego la psicóloga nos va diciendo el comportamiento del padre, el comportamiento de los niños, porque muchas de las veces los niños le tienen miedo al papá. Entonces no se acercan, o se acercan con miedo, o por miedo, porque se lo ordena. Entonces, la medida más saludable es ir haciendo el régimen de visitas de manera progresiva. Primero en el juzgado con visitas vigiladas, y es la psicóloga quien nos dice en qué momento ya pueden salir, por ejemplo, a pasear, regresan al juzgado. Luego puede ser ya en el hogar, por ejemplo, de un familiar de la persona, en este caso de la pareja, del denunciado, y le preste confianza a la madre. Entonces, un domicilio que no es ni el domicilio de la madre ni el domicilio del padre, pero que preste confianza primordialmente a la madre y nos preste confianza también a nosotros. Ok, doctora. También dentro de la misma pregunta, justamente Elizabeth nos hace la precisión de que teniendo en cuenta que la violencia viene de parte de la mujer. Ok, eso es diferente. Eso es diferente. Porque si la violencia es de la mujer, es de la mamá, entonces normalmente lo que nosotros hacemos es que la custodia, la protección, se la entrega, si es que nos presta confianza, el papá o un familiar cercano a la madre. Por ejemplo, la abuela, la hermana, la tía, o sea, un familiar cercano, primero de la madre y luego del padre si es que lo encontramos. Ahora, respecto a la mamá, casi lo mismo. Terapia psicológica con mayor razón, terapia psicológica a la madre, para que bajen los niveles de ansiedad y posible agresividad que pueda tener, mejoren la comunicación con sus hijos y primordialmente se le dote de herramientas para formar a sus hijos sin utilizar el castigo corporal. Allí tenemos que hacer vigilancia. Igual vamos a tener que ir haciéndolo de manera gradual y progresiva, pero yo sí aconsejo y el tema de la tenencia y del régimen de visita se ha visto vía judicial. ¿Por qué? Porque el proceso de violencia es muy alto, es muy corto y se pueden cometer muchas equivocaciones. A diferencia del proceso normal, común, en donde con las intervenciones de los psicólogos, la trabajadora social y el propio dicho y la propia informativa del niño o niña, entonces ya tenemos mayores elementos de juicio como para poder determinar lo que es mejor el interés superior del niño de esta criatura. Pero igual vamos a terapia, igual vamos con una visita inicialmente en el juzgado o luego en un lugar neutral de mayor confianza, en este caso del padre, quien debe estar ejercitando la tenencia, o en su defecto de la abuela materna o abuela paterna que podría tener al niño. Más o menos los supuestos que me podría colocar en el caso que nos han indicado. Perfecto, doctora. Doctora, también estamos conectados a través de Facebook y nos llega una pregunta en la que nos menciona, doctora, ¿cuál sería la alternativa en caso de que el agresor regresa al domicilio de la víctima frente a la abreviación de la prisión preventiva por detención domiciliaria? A ver, ¿me podrías repetir, por favor, una parte? Se acopló y no la entendí. Disculpe, doctora, sí, le decía. Doctora, ¿cuál sería la alternativa en caso el agresor regresa al mismo domicilio de la víctima frente a la abreviación de la prisión preventiva por detención domiciliaria? Wow, ahí sí me preocupa. Porque si yo retiro, es porque la situación está grave.
O sea, cuando dictamos retiro del hogar no es tan simple, no es porque, como decía hace un momento, es la medida de protección más grave que tenemos, porque fractura la familia. Entonces, si la dicté es porque había razón y está retornando porque se le ha variado el internamiento, bueno, internamiento para adolescentes, prisión preventiva para adultos. A ver, ¿qué podría hacer yo ahí? Fíjense, si yo ordené el retiro y cuando se le varía, no la he levantado, este señor no puede regresar a la casa. Porque yo ya ordené el retiro de la casa y lo ordené por un determinado lapso de tiempo, supongamos 6 meses. Pasados esos 6 meses, o perdón, antes de los 6 meses, es decir, digamos, a los 4 meses le varían, todavía está vigente la orden de retiro. Por lo tanto, él no puede regresar a la casa. ¿Qué podría hacer yo? Si yo tengo, recuerdo que algo de eso pasó en un caso. Cuando sé que hay prisión preventiva, inmediatamente yo lo puedo ver en el sistema integrado judicial. Y cuando es así, en mi resolución lo que ordeno es que el juzgado me informe inmediatamente si es que varía esa orden de internamiento. Y tengo la obligación después también de informarme. Si no me he informado, cae en responsabilidad. 1, 2, si no me lo informa el juez, me lo informa la parte, entonces yo inmediatamente tengo que poner en conocimiento de la policía de esta circunstancia para que le dé mayor protección a la señora. Y reiterándole a la policía que tiene orden de retiro, por lo tanto no puede entrar a la casa y tiene orden de alejamiento, porque cuando ordenamos el retiro, ordenamos el alejamiento y la no comunicación también. Eso va de la mano, siempre. Entonces, en ese momento hay que hacer eso, para proteger lo mejor posible a esa señora. Eso es, recuerden que dentro de las medidas de protección lo que decimos a la policía es denle un teléfono, señor, denle un teléfono de comunicación directa con la agraviada, con la víctima. ¿Para qué? Para que frente a cualquier cosa se comuniquen con ustedes. Responsabilidad funcional. Y la ley les prevé, el artículo 21 es claro. Si nosotros no realizamos nuestro trabajo, incurrimos en responsabilidad penal incluso. Entonces, esa es. Vuelvo a decir, tenemos ese caso, entonces inmediatamente comunicarse con el juzgado que está saliendo, el juez inmediatamente comunica a la policía para que esté al tanto que ha salido y para que ronde la casa, que no permita su reingreso al hogar, porque está vigente la medida de protección que hemos dictado, que es el retiro del hogar. Supongamos que se haya fenecido, que se haya determinado, pero hayamos dictado por, digamos, 4 meses, 5 meses o 6 meses, lo que fuera, pero se terminó. En el plazo, está saliendo, el juez está facultado para ampliar esa medida, sí, está ampliado, está facultado. ¿Y yo en ese momento puedo sacar una ampliación de mi retiro? Sí puedo. Por supuesto que puedo. Pero en mi caso, nosotros siempre decimos, retírese con el fin de que vaya a terapia. Le estoy completamente segura que él jamás fue a terapia. Y en tanto no acredite que ha ido a terapia y que esta sea positiva, se mantiene vigente la medida de protección. Por lo tanto, está vigente. Así que basta con que se comunique a la policía y listo. Ok, doctora. Doctora, también tenemos otra pregunta que también nos ha llegado por el Facebook. Nos menciona, ¿es necesario, doctora, que el abogado del SEM solicite medidas de protección cuando la policía ya remitió los actuados al juzgado de familia? No, no es necesario. Las medidas de protección son difíciles por el juez. El juez está obligado a dictar medidas de protección cuando ven los actuados que hay riesgo en la víctima. Debe dictar las medidas más adecuadas. Por lo tanto, no es necesario. Es más, en nuestro caso aquí, a veces nos piden simplemente alejamiento y nosotros estamos viendo que ese señor está allí.
y que hay riesgo. ¿Y cómo se retiro? Hay algunos casos que no nos piden, por ejemplo, la tenencia. Y ahí está claro y lo dice. No te voy a dejar a tus hijos, ni las vas a pagar con tus hijos. Por Dios, ¿qué voy a hacer ahí? Tengo que darle una tenencia, tengo que suspender el régimen de visitas. Porque si no, cualquier cosa puede pasar ahí, le puede pasar a los niños cualquier cosa. Entonces, el juez está facultado de ordenarlo, por supuesto que está facultado. Yo diría, no facultado, obligado. Obligado. Ok, doctora, muchísimas gracias. Doctora, acá hay una pregunta también de Clau Tapia Agüero, se ha registrado acá, es una pregunta bastante extensa, pero en resumen nos pregunta qué hacer con el problema de las personas que por el coronavirus y por la declaratoria de emergencia se declaran como personas que no pueden pagar la manutención de alimentos que ya ha sido declarada por el juez. Wow. A ver, sí, pues ese es un problema grave, ¿no? Y ahorita peor todavía porque nos dicen ahora no puedo trabajar porque estamos en pandemia y estamos con COVID y ¿de dónde voy a sacar? En principio, la conducta de la persona que incumple la pensión de alimentos, está inmersa en el delito de omisión a la asistencia familiar. En primer lugar, o sea, sin necesidad de un proceso de violencia, ahí lo tienen. Ahí tienen un delito en el cual se puede ejercitar la acción que corresponde. Pero además de eso, dentro del proceso de violencia, tenemos la posibilidad de que si no cumple nuestra orden, cuando es, en este caso, económico-patrimonial, recuerden lo que hemos ya dicho hace un momento, entonces, si no cumple la pensión, porque le vamos a poner como medida de protección ahí, que cumpla con el pago puntual de la pensión establecida en tal expediente, ascendente a tanto, ¿no? Y en favor de tal y tal, bajo percibimiento de ser denunciado por desobediencia y no resistencia a la autoridad. Entonces, va a tener primero una omisión, segundo una denuncia por desobediencia porque está desobedeciendo una orden judicial. Ya no es solamente, o sea, que incumple la pensión, sino que está incumpliendo una orden judicial. Entonces, ya lo que podemos hacer es ir agravando. Y aquí yo, permítanme decir mi pensamiento, y es una opinión muy personal, muy mía. Me despojo mi condición de juez y solamente me creo como que en algún momento fui defensor público. Y a mí yo vi la necesidad, yo vi como madres, o sea, no tienen que darles de comer a sus hijos, y muchas de las veces, los varones tienen. O cuando tienen, se lo gastan en la pomadera, por ejemplo, en vez de pagar sus obligaciones, en vez de cumplir sus obligaciones. Yo soy testigo de excepción de ver cómo es que inicialmente, antes de que sea la omisión a la asistencia familiar, se imponía como medida de como situación jurídica del procesado, del investigado, la detención preliminar de manera inmediata, porque bastaba con que se le notifique a en la vía civil para que inmediatamente, si no pagaba, se le denunciaba penalmente y se iba a la cárcel. No salía hasta que no pagara. Yo recuerdo cómo ahí sí se pagaban las pensiones. Yo lo veía, yo era defensor público en ese momento. Y ahora no. Ahora se le da mañana, tarde y noche y no pagan. Y lo peor de todo es que hay niños de por medio. Hay niños. Y ellos son los que más sufren. Por lo tanto, aquí de lo que se trata, en mi jurisdicción lo que están haciendo es la primera denuncia por omisión, le ponen reglas de conducta,
En la segunda, que ya está grabada, le dicen, cuidadito, porque si no te voy a poner prisión preventiva, te voy a poner prisión preventiva, o te voy a poner efectiva, porque no ponen preventiva. Y en una tercera, ahí sí lo meten adentro, disculpen la expresión. Entonces, y pagan. Y los profesores dicen que no pagan, dicen que no hay, que no tienen. Lo dejo a la reflexión, pero aquí de lo que se trata es, de mi concepción, problema normativa, en lo que corresponde al cumplimiento de las pensiones alimentarias. En el caso nuestro, solamente nos queda ir a desobediencia y 1, 2, 3 veces para que las agrade y a ver si es que vamos, porque la desobediencia a la autoridad tampoco va con prisión preventiva. Las medidas de coerción personal son simplemente comparecencia. Entonces, ahí viene el problema. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el juez para hacer cumplir sus resoluciones, sus mandatos? No siempre las tenemos. Y ahí viene el gran problema. Ok, doctora, muchas gracias. Doctora, tenemos 2 últimas preguntas. Son varias preguntas. Estoy viendo acá muchas que son del tema de alimentos. Les recordamos, señoras orientadoras, que el tema de alimentos tenemos de acá a 2 semanas también una capacitación adicional. Y específicamente hay 2 consultas sobre el tema de violencia. El primero de Blanca Soledad Ñaupa Zulca. Nos comenta de que dentro del distrito judicial, dentro del distrito en el cual ella realiza su labor como orientadora, ha visto el caso de una persona de 35 años que no está con sus facultades mentales totales, pero es una persona que tiene algún tipo de retraso mental tal vez. El papá salió de la cárcel, ahora quiere vender la casa del joven, lo golpea, no le compra medicinas. Y cuando han tratado de hacer la denuncia en la policía, ellos no han querido aceptar. ¿Qué se puede hacer en esos casos, doctora? Ya, ese es un problema que nosotros tenemos a nivel nacional. Cuando la parte agresora o la parte agraviada es una persona que vulnerable y tiene problemas, por ejemplo, de alteración mental. Hemos tenido casos con esquizofrenia, por ejemplo, y en los cuales, en el caso que yo he visto, ha sido agraviado. Entonces, lo que se promueve aquí es la promoción de sus derechos, es decir, trabajar el tema de la salud, verle que tenga CIS, mejorar con la municipalidad, por ejemplo, su vivienda. En el caso que me tocó vivir a mí, tenía su vivienda. La situación en que vivía era infrahumana, entonces se trabajó con la municipalidad para apoyarlos a ubicar un lugar en donde ellos puedan vivir y por lo menos empezar con una pieza. Ese es el problema. El juez deja su labor jurisdiccional y empieza a hacer labor que corresponde al Ejecutivo. A través de los órganos regionales que corresponden. Entonces, pero no podemos hacer otra cosa, no podemos dejar a esas personas ahí al vaivén, tenemos que hacer algo. Y cuando ellos son los denunciados, lo mismo. Lo que hacemos nosotros es inmediatamente coordinar con el centro de salud más cercano, en este caso nuestro hospital más cercano a la que corresponde la persona, para que en primer lugar se le hace una evaluación, y empiece a tomar el medicamento. Cuando es esquizofrenia, les comento que si está tomando su medicamento, está compensada y no hay problema. El asunto es que cada uno su medicamento, porque siempre el medicamento en salud mental es caro, pero si tiene CIS, vamos a lograrlo por ese lado. Y segundo, por el lado de salud, por ejemplo, que también nos ayuda, y el otro asunto es darle su medicamento. Y ahí tiene mucho que ver con la familia, porque ahí el juez o la trabajadora social poco puede hacer por convencerlo al paciente para que tome la medicina. En el caso de esquizofrenia, normalmente se niegan a tomarla. Entonces, ahí
tiene que apoyar la familia. Para eso se le ayuda y se le pide a las enfermeras, a los médicos, a la trabajadora social del hospital para que les informen cómo deben hacerlo. Porque algunos hasta en la comida le dan, molidito le dan en la comida para que le pueda tomar su pastilla. Entonces, sí hay forma de trabajarlo, sí hay forma. Les comento que cuando a nosotros nos empezaron a llegar ese tipo de casos, era preocupante, nosotros no sabíamos ni qué hacer, ¿no? Pero ahora estamos logrando mejor comunicación con el hospital, mejor comunicación con la familia, sobre todo porque la familia tiene miedo y no sabe cómo tratar a estos pacientes. La verdad que nosotros tampoco, pero ya hemos ido aprendiendo un poquito, un ladito, aunque sea, ¿no? Para poder decirles que hay formas, sí, hay formas. Pero dejemos constancia de esto, que hay que tener mucho cuidado cuando lo presentamos como denuncia por violencia, porque no siempre calza en la violencia. Ojo, en el caso que yo he tenido, en los 3 casos que yo he tenido que yo recuerdo, me los colocaron como violencia psicológica en uno, y en el otro me lo colocaron como violencia económico-patrimonial porque no les estaban dando la alimentación del día, ¿no? Entonces, por ahí sí podría entrar, pero fíjense que solamente tenemos dos circunstancias en las cuales podemos entrar por violencia en este tipo de casos. Leí hacia abajo que alguien decía que tenían problemas con las comisarías porque no los estaban dejando entrar. Yo sí creo que aquí debe haber una coordinación directa. Primero, porque entiendo que las comisarías en este momento, el peor en Lima, si aquí lo es, me imagino que Lima peor, es fuente de contagio. Entonces, hay una razón por la cual están diciendo no vengas. Pero en el caso de aquí, por ejemplo, lo están haciendo y están recepcionando vía WhatsApp. Lo digo porque esa denuncia en algún momento a mí me la han enviado también a mi teléfono, vía WhatsApp. Y como yo le dije a él, ok, yo te recibo tu denuncia por WhatsApp, pero también mi resolución, que en máximo 2 horas te la remito por WhatsApp y tú me ejecutas. Y doctora, ok, perfecto. Entonces, sí podría ser. Y en el peor de los casos, supongamos que no les quieren definitivamente atender la comisaría, como les dije en su momento, tienen el CEN, tienen el juzgado mismo. Ojo, el juzgado está obligado a recibir denuncias verbales. Por lo tanto, puede recepcionarlas. Y si puede recepcionar denuncias verbales, también puede hacerlas escritas. Entonces, no se ha paralizado. El Poder Judicial ha dicho claramente, puede recepcionar vía WhatsApp las denuncias de violencia. Entonces, se puede recepcionar. Entonces, no es que la comisaría es el único. 1, 2, la comisaría también puede recepcionar vía WhatsApp en el mejor de los casos. Entonces, ya tienen por ahí otra vía por la cual pueden presentar su denuncia. Ok, es que lo había visto al final de la pantalla. Sí, perfecto, doctora. Doctora, la última pregunta que tenemos aquí, tenemos varias, pero como le comento, de todas maneras vamos a hacerle llegar para poder de alguna manera poder responderles ya por interno a las señoras orientadoras que nos escuchan. Acá hay una pregunta de Marilu Cuenca. Al asistir a una denuncia que se hizo por violencia familiar de un padre alcohólico, fuimos a buscar un centro de internamiento para el padre y nos pidieron sacar una prueba COVID para poder recibirlo. Y esta familia es de condición humilde. ¿Qué hacer en esos casos? Acudir a salud. Las pruebas COVID, ojo, por el Ministerio de Salud son gratuitas. Por lo tanto, yo acudo a mi centro de salud más cercano porque evidentemente tiene que ser de mi jurisdicción y solicitar que se haga un descarte. Y tengo que hacerlo. Yo lo he ordenado en varios, bueno, claro, alguien me va a decir si pues es una orden judicial, ¿no? Y entonces ahí sí tienen que aceptarla, pero
hablando y haciendo la gestión, o sea, podemos lograrlo. Si por supuesto que no sea así, ya, mírenlo. Yo les digo que vayan a la Defensoría. La Defensoría Pública está para apoyarlos en ese sentido. Supongamos que no quieran hacerlo. Es una persona que necesita apoyo, es una persona que es vulnerable porque tiene un problema de adicción al alcohol y necesita ser ingresada a un centro y para eso requieren la prueba. No les quieren hacer. Ok, me voy a la Defensoría Pública, la más cercana a mi jurisdicción, y ellos están obligados a hacer la gestión. Aquí nos dan muy buenos resultados. Aquí nos dan muy buenos resultados. Aquí nuestra defensoría nos ayuda mucho en las gestiones que tenemos que hacer. El caso de un adulto mayor que no tenemos lugar aquí en donde tenerlo, porque no tenemos un lugar, a través de la Defensoría logramos un cupo en Cusco y pudimos llevarlo para allá. Entonces, sí se puede. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su intervención. Agradecemos nuevamente a la doctora por esta exposición. Vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Sara Gaspar para las palabras finales de esta conferencia. Adelante, doctora. Muchas gracias, Cristian. ¿Me escuchas? Sí, doctora, la escuchamos. Sí, ok. Muchas gracias a la doctora María García Lacón por su excelente ponencia que nos ha ilustrado y nos ha también permitido tomar y refrescar temas tan actuales y que nos van a permitir también, como ella bien ha indicado, comprometernos con la situación de violencia que se vive día a día y que, como hemos indicado, se ha desnudado y que todos debemos ser partícipes de ellos. Agradecemos en nombre de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Condición de Vulnerabilidad y sobre todo en nombre de la doctora Janet Tello por su participación y agradecerle, y sabemos que siempre estamos contando con usted, doctora. Muchas gracias. Gracias a usted. Por favor, muchísimas gracias, doctora. Háganme llegar mis saludos a la doctora Janet. Gracias a todas y cada una de ustedes que de verdad nos apoyan tanto en esta lucha y va a redundar en beneficio no solamente de ustedes mismas, sino también de nuestras hijas. Esa es la parte que nos preocupa a nosotros. ¿Qué futuro, qué sociedad le estamos heredando a nuestras hijas? Por eso, trabajemos juntas de la mano. Trabajemos juntas para lograr un futuro mejor para nuestras hijas. Y muchas gracias por lo que ustedes están haciendo. De verdad, se merecen, como alguien dijo, un monumento enorme. Se lo agradezco infinitamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Graciela Com. Muchas gracias, doctora Sara. Muchas gracias a ustedes, señoras orientadoras que nos acompañan a través de esta conferencia. No se olviden que el día de mañana también tenemos una conferencia a las 4 de la tarde con la doctora Jenny Junco. Va a ser también un tema muy interesante y recuerden que va a ser a través de esta plataforma.